¿Qué tal, amigos de XFM? Bienvenidos a BiblioKiss, un día más, esta sección de libros, esta sección en la que desgranamos las publicaciones más destacadas de los últimos tiempos, hablamos de los libros más interesantes y hoy tenemos pues uno de los más de los más, vamos a decir, porque tenemos con nosotros a un protagonista muy especial que viene a hablarnos pues de un libro que no es menos especial. Él es Dani García, cocinero, empresario hostelero, bueno, una celebridad en el mundo de la cocina en nuestro país. Vienes a hablarnos de cocina en casa como Dani, ¿no? Y además, lo decíamos antes fuera de cámara, es tal cual, es tal cual. Yo creo que es tal cual y el título es tal cual también, ¿no? Exacto. O sea, cocina en casa como Dani cocina y sin miedo, ¿no? Porque al final yo creo que evidentemente la gente puede pensar, al final es un cocinero profesional, 3 estrellas Michelin, etcétera, etcétera. Pero hay muchos Dani García cocineros, o sea, que decir, es el Dani García que cocina en un 3 estrellas Michelin, es el Dani García que cocina en su restaurante que son un poquito más casual, y también está el Dani García en su casa, donde mi hija ya emigraron, se fueron, viven de hecho fuera de España, pero durante muchísimos años he cocinado para ellas, y evidentemente ya es el Dani García cocinero de casa familiar. O sea, y en mi casa no tengo, no sé, una nevera enorme, una despensa enorme y toda la tecnología que puedes tener en un restaurante, ¿no? Claro, de esto quería hablarte, porque ¿qué cambia, no? Porque al final uno es cocinero, pero claro, el contexto cambia mucho. Bueno, cambia. Radical. Imagínate, para mí cambia radicalmente. A lo mejor tener un equipo con 20 personas a tu lado, ¿sabes? Partiendo de esa base que estás solo, más solo que la una, y luego evidentemente que yo al final en casa tengo una cocina absolutamente normal como la puede tener cualquier otro, con una inducción, con un horno y con un microondas, ¿no? O sea que con eso tengo que hacer todo. Y en eso desemboca un poco todas las recetas que están aquí, ¿no? O sea, recetas mucho más fáciles, con cosas que todo el mundo puede alcanzar de una manera sencilla, pero que claro, a lo mejor con esa visión o esa experiencia, ese bagaje de cocinero profesional, que te da un poco pues una serie de tips, trucos y tal, que se reflejan perfectamente en el libro, pero que todo el mundo puede hacer, ¿no? Claro. Hablando de esos trucos, porque sin destripar mucho el libro, porque lo que queremos es que la gente compre el libro y se lleve esta cocina en casa como Dani a sus cocinas, nunca mejor dicho. Pero claro, habrá mucha gente que diga, bueno, es que a mí no se me da la cocina, o sí se me da, pero no tengo tiempo, o sea, estas excusas que ponemos todos cuando no cocinamos o cocinamos mal, ¿no? Según vemos en el libro y como lo explicas, ¿no? Parece más fácil, ¿no? De lo que en realidad luego nos lo ponemos nosotros mismos. Yo creo que la cocina un poco, al que no sepa, reconozco que le dé un poco de miedo, o sea, Claro. decir, luego te concentra, porque todo necesita concentración, y te pones a leer el libro y vas a entender de que tampoco es tan sumamente difícil, ¿no? Hay que ponerle un poco de cariño, evidentemente, un poco de sensibilidad y un poco de ganas, ¿no? Pero una vez le pongas un poco estas cosas, al final todo acaba saliendo, ¿no? Y en el libro además hay un poco de todo, ¿no? De hecho no tiene un índice como tal, ¿no? De entrada fría, caliente, Sí. pescado, carne, sopas, ¿no? O sea, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene un índice que son situaciones diferentes que yo me he encontrado en casa, ¿no? O sea, oye, un día que tienes algo de un capricho y te lo haces, un día que no tienes tiempo y lo tienes que hacer muy deprisa, un día que vas a ver una película o cualquier día que al revés tienes algo un poco más especial y quieres hacer algo un poquito más especial, ¿no? Entonces, realmente el índice del libro es todas las cosas que pasan, yo creo que no solo en mi casa, sino en la casa de cualquiera, ¿no? ¿Cómo ha sido la gestación del libro? Porque, claro, es una persona que está bueno, en mil frentes, como cocinero profesional, como hostelero también, propietario de una cadena de hostelería extensa, ¿no? En estos restaurantes que decías, más casual, más tal. Claro, ¿cómo llega un día que dice, bueno, voy a hacer este libro y lo vamos a hacer así? ¿Cuál Hay una fue ese parte, día? a mí me gusta transmitir, enseñar, intentar ser didáctico, ayudar a los demás, sin duda, pero la verdad que hay un día, probablemente sea un antes y un después, que hago en redes sociales una receta de alcachofa en el microondas, ¿no? Sí. Claro, la alcachofa que tiene esa complejidad de que para cocinarla tienes que hacerlo primero en un agua con harina, limón para que no se oxide, etcétera, etcétera. Total, que esa receta la colgamos y la ve mi mujer, evidentemente, ¿no? Y llego a casa y me dice, nunca me has dicho que las alcachofas se pueden hacer en microondas. Y le digo, bueno, yo qué sé, no te cuento absolutamente Lo que todas hago, las cosas exacto. que puedo hacer o que se hace día a día. Dice, pero que sabes que me encanta la alcachofa y que no la hago precisamente porque es un peñazo. Sí. Y entonces la verdad que ahí un poco surge la primera idea de, igual que le ayudo a ella misma, ¿sabes? Que
que además vive conmigo y me tiene muy cerca y estoy yo para cocinar, o sea, pues ayudar a muchísima otra gente a una serie de trucos y hacer una serie de cosas en casa para cocinar de una manera lo más decente posible, ¿no? O sea, y de ahí sale un poco y surge la idea de hacerlo. Evidentemente tienes que hacer siempre un esfuerzo extra, porque ya tu día a día es muy complejo y sin duda pues hacer un libro requiere su tiempo, ¿no? Claro. O sea, hay que hacerlo con mimo también, ¿no? Como la cocina, ¿no? Es algo total. Hay que cocinarlo con mimo. Total, total. Hablemos ahora de esta faceta, ¿no? De la faceta, oye, que todos conocemos, como persona al frente de un montón de restaurantes que todos conocemos, todos amamos y disfrutamos, ¿no? Cuando vamos allí. ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo es esa gestión de esta cadena? Bueno, al final es un equipo, ¿no? O sea, quiero decir, hay un equipo detrás, un equipo cada vez más grande, o sea, y eso es bueno, eso es buena señal. Claro, yo siempre he dicho que en muchas ocasiones hay muchos meses que son caóticos, en los cuales tengo que viajar por medio mundo, pero hay otras veces que al final mi único trabajo es transmitir a mi equipo mis pensamientos, mi visión y la manera de hacer las cosas. Y mi equipo se lo transmite al suyo y así como una pirámide, ¿no? O sea, porque es evidente y lógico. Hay mucha gente que me dice, ¿vas hasta mañana en el restaurante tal? No, o sea, es inviable, ¿no? Claro. O sea, no puedo, ¿no? Pero para eso, sin duda, están las personas y están los equipos, que es algo muy manido, pero realmente es absolutamente vital. Dani García no solo soy yo, Dani García hay mucha gente detrás, ¿no? Y esa gente es absolutamente importante para hacer lo que hacemos y para pasar lo que pasa en los restaurantes, ¿no? Claro, viendo esto y esto que nos cuentas, ¿no? ¿Cuál es el mayor reto al que os enfrentáis o al que te enfrentas, ¿no? Oye, para que la carta o la experiencia sea parecida, al menos, oye, en el Vivo de Valdevaqueros en Tarifa o en el de Madrid. Sí, no es fácil, sin duda, no es fácil. Yo siempre intento transmitir, bueno, primero tenemos un software increíble donde están todas las recetas explicadas al dedillo, etcétera, etcétera, pero luego evidentemente siempre está a la mano, ¿no? del cocinero y depende, como digo, de muchas personas, ¿no? Yo siempre digo al equipo que hay que explicar las cosas, hay que intentar hacerlas de 12 para que luego por el camino, porque se va a caer, porque es inviable que la perfección exista si no estás tú y tu equipo más directo, ¿no? Pero luego también tenemos gente muy buena, evidentemente, en los restaurantes, ¿no? Pero intentamos transmitir, sin duda, de una manera didáctica, igual que a lo mejor lo puedes ver en el libro, pero que también nos pasa, pues nuestras recetas de software de los restaurantes, también si hay alguna cosa que te puede salir mal, o algún problema, algún tip que puedes dar, lo das, o sea, y lo pones en la receta, ¿no? O sea, para hacer la tarta de rose, oye, que uno de los postres más famosos, ¿no?, que tenemos, o sea, oye, pues se necesita hacerla muy fría, ¿no? Tú pones la receta pero no pones eso, pues oye, o sea, nunca no está tan fría. Entonces es básicamente eso, pero al final hay una grandísima parte artesanal, pura y dura y manual, que depende de otras personas, ¿no? Y lo único que intentamos es transmitirle y darle todo lo posible y toda la información posible para que eso salga bien, ¿no? Hablábamos de tus facetas, ¿no? Oye, la alta cocina, 3 estrellas Michelin, la cocina de brasa, la cocina más casual, cocina para estar en casa. ¿En qué momento dirías que estás ahora? Dirías, pues mira, ahora soy un tipo de cocina de tal, o sigues en todos los guisos, ¿no? Siempre he pensado que cuando naces cocinero, eres cocinero de todos los tipos, ¿no? O sea, Japón es mi país favorito del mundo, pero precisamente hago la antítesis de lo que es un japonés, ¿no? Que cuando se dedica a una cosa en la cocina, el tío que hace tempura y se acabó, y se tira 40, 50 o 60 años de su vida, o más, o 70, si ves amigo, mucho más, o sea, haciendo lo mismo, ¿no? O sea, y no sé, yo creo que al final somos latinos, somos españoles o somos de otra manera, y me considero un cocinero de todo tipo, o sea, no quería centrarme solo en la alta cocina, por eso me fui, y cuando me dio las 3 estrellas, porque pensé, bueno, pues ya he llegado a la punta de la pirámide, quiero invertirla y hacer otro tipo de cosas, y sin duda me sigo sintiendo un poco ese cocinero. ¿En qué momento estoy? Estoy en el momento también, la verdad, de querer retirarme pronto, más pronto que tarde, y hacer otro tipo de cosas, ¿no? Porque cada vez me interesa mucho más el mundo de la cocina, el mundo retail, o sea, toda esa parte también que he tocado ligeramente, pero que me gustaría enfocarme
muchísimo, muchísimo más, o proyectos como el libro, o proyectos como la salsa Bull, que es una de las salsas más icónicas que tenemos, llevarla a todo el mundo. O sea, la verdad es que a mí me gustan más ese tipo de cosas, ¿no? Que el día a día de los restaurantes, que o sea, es muy complejo, ¿no? Tiene que ser muy complejo. Claro, hablemos de esa época de las 3 estrellas Michelin, de esa presión. Claro, ¿cómo es estar ahí? ¿Cómo es estar en ese momento de, oye, tengo este patrimonio que me han otorgado por la calidad, por lo bien que lo hacemos, pero hay que mantenerlo, claro. Pero para mí no fue una cuestión ni de presión, ni fue una cuestión de mantenerlo, fue una cuestión de pura y dura felicidad, ¿no? O sea, independientemente lo que rodea, ¿no? Y se habla mucho en nuestra industria, ¿no? Del porqué, oye, que era raro, ¿no? O sea, cuando haces algo tremendamente disruptivo, ¿no? Yo lo comprendo, ¿no? O sea, ¿cuántos millones de cocineros les gustaría tener 3 estrellas Michelin? O una, simple y llanamente, ¿no? O sea, porque 3 hay 100 y pico en el mundo, o sea, claro, es muy complicado y yo lo comprendo, pero también, oye, soñé llegar y 4 o 5 años antes ya de llegar había algo que me decía de que la vida era otra cosa y de que podía hacer otra cosa y que no hay que tener miedo a perseguir lo que dicta tu corazón, o sea, que simplemente, oye, a mí esto me hace feliz y me es indiferente lo que me diga la gente y me es indiferente levantarme por la mañana y haber sido un cocinero de 3 estrellas y yo mismo haber dicho, oye, pues ya se acabó y hago otras cosas, ¿no? Pero también comprendo por otro lado que haya gente que a lo mejor le gustaría, pero que no se atreve o que no, oye, o que prefiere vivir su día a día, ¿no? Pero yo lo hice por una cuestión de felicidad, ni presión, ni mantenerla, o sea, en mi época mantenerla dentro de lo que cabe, por mucho que se diga que el mantenimiento da igual, era muy difícil, no, apenas se perdían 3 estrellas. Ahora, por ejemplo, años después, en Estados Unidos ha habido 3 restaurantes míticos con 3 estrellas que las han perdido. O sea, y creo que la Michelin, y además, sinceramente, creo que es sano y lo hacen bien, tiene que empezar a regularizar también. Tú no puedes estar 20 años con 3 estrellas si no te la mereces, ¿no? O sea, de verdaderamente te examinas cada año y tienes que estar ahí cada año, ¿no? Oye, a lo mejor si hubiera sido así me hubiera quedado más, porque hubiera notado que... Pero sí, una cierta notaba que, presión, oye, ¿no? que había llegado a lo máximo y que prefería otras cosas, ¿no? Y a partir de ese momento, con la apertura de todas las líneas de restauración que están todavía en marcha, claro, cuando tú tienes una idea en la cabeza, porque entiendo que la cocina efectivamente es tu pasión, es indiscutible, y sabes de cocina pues, más que tú, poca gente. Pero claro, cuando localizas eso que sabes que es cocina, que va a funcionar y que está rico y tal, ¿sabes que tiene posibilidades de convertirse o de tener seguidores? Sí, gente que vaya a probarlo. Es difícil, ¿no? Yo siempre soy de los que apelo al sentido común, ¿sabes decir? O sea, intento poner el sentido común encima de la mesa, pero también es cierto que por mucho sentido que le pongas, no hay una varita mágica, ¿no? Yo también al equipo, cuando creamos un concepto y lo abrimos, siempre digo que hay un 20 o un 30% que no depende de ti. O sea, es que el tener éxito, tú puedes poner todo el empeño del mundo y pensar, joder, que tengo un producto increíble, que no está tal y cual, oye, qué bien nos ha quedado la iluminación, qué bien nos ha quedado el restaurante, pero luego abres las puertas y es un salto al vacío. O sea, quiero decir, hostia, ¿qué va a pasar? Nunca sabes qué va a pasar, ¿no? O sea, y ese porcentaje, por mucho que tú le pongas, puede ser mayor o menor dependiendo todo lo que tú le hayas puesto de sentido común, de lógica y de experiencia y de todo. Pero hay una parte que no controlas, ¿sí? No controla a cientos de personas que tienen que pasar por tu restaurante. ¿Por qué te eligen? O sea, ¿y por qué no? O sea, es muy complejo, ¿no? Hay una parte mágica, frustrante a la vez, o sea, decir, porque pueden ser las dos, ¿no? Y la verdad que en 1 o 2 semanas ya ves si aquello... ya tiene vida, tiene ritmo, y funciona, ¿no? O sea, y como no, pues empieza ya a darle la vuelta en que hemos fallado, en qué tal, es complejo, la verdad. Y luego el tema de la rentabilidad, es decir, oye, abrir un restaurante con todo lo que conlleva, más productos, en fin, claro, ¿cómo es esa conjugación? Porque tiene que ser tedioso, ¿no? Mira, si te digo la verdad, o sea, toda la parte un poco, nosotros ahora mismo tenemos también un fondo de inversión detrás, etcétera, etcétera, y escucho hablar de números que dan absoluto miedo, o sea, es decir, pavor, ¿no? O sea, las inversiones de hoy día en los restaurantes son de unos cuantos millones de euros, o sea, no es como a lo mejor antiguamente o tal, por lo menos los nuestros, los que montamos, ¿no? Sí. Y eso siempre me da un poco de respeto y de miedo, ¿no? O sea, muchas veces
en mi empresa se habla de millones como se hablan de manzanas, ¿sabes qué decir? O sea, y yo, hostia, lo miro con cierto respeto, ¿no? Y es difícil porque además luego a día de hoy hay una complejidad enorme en recursos humanos, hay una complejidad enorme. Claro, hablamos siempre evidentemente, y es un gravísimo problema el de la vivienda para la gente, pero las rentas están igual, o sea, que decir, para un restaurante el alquilar un espacio es tremendo, ¿no? O sea, al final los impuestos te comen, los otros te comen, o sea, al final se acaban. Yo recuerdo desde que empecé en la escuela de hostelería hace 30 años tranquilamente, a hoy día, de los márgenes que te enseñaban en la escuela de hostelería a hoy, se han reducido sustancialmente, o sea, no tienen nada que ver. Por lo tanto, el riesgo es muchísimo mayor y hipotecas tu vida, hipotecas tu casa, hipotecas tu familia, hipotecas tu... O sea, eso es muy complicado, muy difícil. Muy difícil conjugarlo, está claro. Pues volviendo al libro, Cocina en casa como Dani, bueno, ¿cómo está yendo? ¿Cómo es el feedback que recibes del que lo tiene en la cocina y empieza a enredar? Bien, me hace mucha gracia la cantidad de gente que me escribe, que hace una receta y que pone la foto de la receta y la que ha hecho él, ¿no? Que la verdad que no está mal. O sea, bueno, o sea, no es como esto de lo que pide y lo que te llega. Exactamente, hay un poco de todo, pero recuerdo que un amigo, por ejemplo, hizo una albóndiga que hay, con una ensalada de pepino y tal, y la verdad que no sé, me hace mucha gracia y a la vez un poco, sobre todo, me satisface evidentemente que las recetas le salgan bien, ¿no? O sea, que decir, pues yo creo que al final esa es una de las cosas más importantes a la hora de hacer un libro, ya una cuestión ni siquiera de cuánto vende o cuánto deje de vender, sino al que lo compre por lo menos, que cocine, que le salga, ¿no? Y que le salga bien, ¿no? Y eso es lo que más disfruto, ¿no? De todo lo que pasa alrededor, ¿no? O sea, la promo la disfruto también, una charla aquí hoy, o sea, todo eso lo disfruto, pero lo que más sin duda es cuando alguien te manda una foto de un plato que ha hecho con una receta del libro, ¿no? Qué bueno. Bueno, pues con eso nos vamos a quedar. Dani García tiene libro de recetas, Cocina en casa como Dani. Un placer, muchas gracias por esta charla de cocina. Muchas gracias. Muchas gracias.